El día que él procede de esta manera, como es de suponer, inunda el mercado mundial de libras, que no se ven correspondidas por una demanda equivalente. Él ofrece libras acumuladas de 10 días y solo hay la demanda normal de un solo día. Entonces se produce algo que ustedes conocen, que es el funcionamiento de la ley, de la oferta y la demanda. Hay muchas más libras que las que se solicitan, resultado la libra baja ligeramente de cotización. Aquellos que son propietarios de libras no saben de qué va la historia del señor Soros, pero observan en el periódico que la libra está cayendo, cogen miedo y deciden vender sus libras antes de que bajen más. Con lo cual, como ustedes pueden suponer, las hacen bajar todavía más, porque ponen más libras en oferta. Y al tercer día, y al cuarto, y al quinto, y durante 10 o 12 días, la libra se sitúa en un tobogán en el cual acaba perdiendo el 15% de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% es algo extraordinario. Y la moneda rompió todos los límites del sistema monetario europeo, que prohibía que ninguna moneda europea bajara más de un 2,25%. Pues el señor Soros, él solito, se carga todo el sistema monetario europeo y hace bajar la libra un 15%. Cuando la libra ha bajado un 15%, Soros hace una reflexión sencilla y dice, parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dice a sus agentes, comprad todas las libras esterlinas que encontréis, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hace con un enorme stock de libras y a partir de aquel día se pone a descansar. Como que se pone a descansar y ya no me molesta más a la libra esterlina paulatinamente se irá recuperando. Porque la verdad es que no había ninguna razón objetiva por la que la libra tuviera que bajar de cotización. Hay ocasiones en que sí que producen razones objetivas para que una moneda baje. Seguramente ustedes ya saben que la más conocida se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación se va deteriorando respecto de la moneda del país sin inflación. Pero no era la inflación lo que tenía la Gran Bretaña. Si la moneda bajaba, no era por la inflación, era porque el señor Soros la molestaba. Cuando el señor Soros deja de molestar, la libra paulatinamente se va recuperando. Y llega un día en que se sitúa en su valor inicial. Cuando la libra se ha situado en su valor inicial, el señor Soros hace su última reflexión. Hemos comprado estas libras baratas, las vamos a vender caras. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a inundar el mercado. Nos iremos sacando estas libras de encima en pequeñas dosis para ir recuperando el 15% de ganancia. El señor Soros es muy paciente, tardará medio año. Al cabo de medio año se habrá vendido todas las libras 15% más caras de como las había comprado. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó, año 1992, $1.000 millones. No hace falta que les diga que el señor Soros quedó satisfecho. No únicamente quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro haciendo consideraciones sobre lo que había llevado a cabo. Y una de sus consideraciones, preciosa, dice lo siguiente: esta actividad especulativa a la que yo me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como que no hay ninguna autoridad en el mundo que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 19 años y la temporadilla continúa. Y nadie ha querido en ningún momento intervenir para frenar esto. O mejor dicho, sí que hubo alguien, un premio Nobel de Economía, un señor norteamericano llamado James Tobin, que en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es inmoral o no es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse, pero algo sí que sé: debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compra o usted venda, deberá pagar un 1 por 1000 de la cantidad comprada o de la cantidad vendida. Y le aseguro que de esta manera se le pasarán las ganas pronto. Porque si usted ha de pagar un 1 por 1000 a la compra y un 1 por 1000 a la venta, y ganaba solo, como he dicho antes, un 3 por 1000, ya se le comen el 2 por 1000 y la operación pierde interés. En aquel momento el señor Tobin calculó que aplicándose su tasa del 1 por 1000 sobre la cantidad especulada, la mitad de la especulación en el mundo desaparecería. Pero la otra mitad, como que se mueven unos márgenes superiores a este 1 por 1000 de entrada y 1 por 1000 de salida, se iba a conservar. Y entonces pagaría el 1 por 1000. Tobin calculó que de esta mitad de la especulación que quedaría cotizando a un 1 por 1000, los gobiernos de alrededor del mundo recaudarían $200.000 millones al año. Es decir, 4 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre. A esto, a partir de aquel momento, se le llamó tasa Tobin y parecía una muy buena propuesta. Pues bien, el Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento europeo, el Parlamento de Canadá han votado, si querían o no, instaurar la tasa Tobin. Todos han votado que no. Todos.
absolutamente todos, porque los especuladores se han puesto encima de los diputados para prohibir esta votación. Pero hay todavía una nota curiosa. En diciembre del 2009, el que entonces todavía era primer ministro de la Gran Bretaña, un señor que recordarán se llama Gordon Brown, hizo un discurso y dijo: el señor Tobin habló hace algunos años de este sistema para frenar la especulación. En aquel momento no se le hizo caso. Creo que ahora, con esta crisis actual, sería el momento de hacerle caso y de imponer una tasa de este estilo. Pediré a mis ministros que preparen un proyecto de ley al respecto. Al día siguiente de este discurso del señor Gordon Brown, volaba a toda pastilla desde Washington a Londres el secretario de Economía del señor Barack Obama para decirle al señor Gordon Brown que esto redundaría en perjuicio de la economía norteamericana. No es que redundaría en perjuicio de la economía norteamericana, no. Esto redundaría en perjuicio de los especuladores norteamericanos, de los cuales el ministro de Economía del señor Barack Obama es un ínclito representante. Si tienen la curiosidad de ver algo muy curioso, ¿quiénes han sido los 7 últimos ministros de Economía de los 7 últimos presidentes de Estados Unidos? A veces ministros, en algunos casos viceministros de Economía. Si ustedes leen la biografía de todos ellos, verán que todos, sin ninguna exclusión, han sido siempre, antes de ser ministros, altos directivos de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, que es la mayor banca especuladora del mundo. Por tanto, cuando el ministro de Economía dice esto perjudicará a la economía norteamericana, está mintiendo. Perjudicará a estos señores de la Goldman Sachs y a sus adláteres a continuación. Nadie le hace caso. Pero fíjense ustedes una cosa. El señor Gordon Brown ya no es primer ministro de la Gran Bretaña en este momento. Como ustedes saben, es un personaje que se llama David Cameron. Hace un par de meses falleció el padre de David Cameron, lo cual no deja de ser triste. Pero el periódico ponía una pequeña nota biográfica. ¿A qué se dedicó toda su vida? El padre de David Cameron pudo con este dinero educar a sus hijos e incluso convertir a uno de ellos en primer ministro. Toda la vida el padre de David Cameron no fue otra cosa que un especulador financiero. Estas son un poco los funcionamientos de las cosas. Por tanto, en ningún momento hemos intentado frenar esta especulación. Y como que no la hemos intentado frenar, ¿qué ha sucedido? Aquello que explica muy bien un dicho castellano: quien siembra vientos, recoge tempestades. Y durante mucho tiempo hemos apretado con esta especulación mobiliaria, y en España también inmobiliaria, e hemos ido hinchando aquello que se llama la burbuja, cada vez mayor. Pero ustedes saben bien que las burbujas solo hace falta que las pinche una aguja y se deshacen completamente. Y en el año 2007 llegó la aguja que pinchó la burbuja. Y esta aguja, como ustedes saben, se llamaba en Estados Unidos hipotecas subprime. Se había dado dinero no a cambio de nada. En España sucedía un poco, pero sin esta exageración. Tú querías comprar un piso que valía, pues yo qué sé, 100.000 euros, ibas al banco y decías: oiga, deme 100.000 euros para comprar el piso. Y el banco decía: no, le doy 120. Hombre, si vale 100, no, pero mire, así podrá comprar un coche, podrá amoblarlo y no sé qué. Muy bien. Y tú contento te quedabas con los 120. Bueno, esto ya es grave, pero en Estados Unidos es gravísimo, porque te ibas a comprar un piso por 100 y te daban 500, lo cual es evidentemente absurdo completamente para poder cobrar los tipos de interés que había escondido detrás de esa hipoteca. Llegó el momento en que estas hipotecas no se podían pagar y entonces, ¿qué sucedió? Pues sencillamente que el sistema se derrumbó. Los bancos, al no cobrar las hipotecas, tuvieron dificultades, las empresas también, y las bolsas cayeron en picado. Solo muy pocas semanas, casi la cotización de las bolsas pasó a 1/3 de la cotización inicial. Es decir, que si un valor valía 100, pasó a cotizar por 30. En el momento en que esto decae, ¿qué sucede? Que los primeros afectados son los bancos. Porque los bancos resulta que se dedican a una actividad a la que no deberían dedicarse, pero que se dedican. ¿Los bancos a qué deberían dedicarse? Sencillamente a recibir dinero del que tiene y a prestárselo al que no tiene. Pero no, ya lo hacen eso. No, al que no tiene nunca le dejan. Pero en fin, en cualquier caso, esta sería la situación. Pero en realidad, ¿qué hacen los bancos? Otra cosa distinta. Los bancos, además, especulan en bolsa. A la que los valores bajan a una tercera parte del valor inicial, los bancos pierden un instrumento de solvencia fundamental, porque los bancos juegan comprando y vendiendo acciones según el momento para asegurar su liquidez. Primer problema, los bancos pierden liquidez porque sus acciones valen mucho menos. Segundo problema, los bancos, y esto lo sabemos todos, no cobran las hipotecas. ¿Y qué hacen al no cobrar las hipotecas? Se quedan con el piso. Excelente, vaya, no excelente, pero en fin, se quedan con el piso. Pero cuidado, el piso es un activo, pero no es un líquido. El piso debes cuidarlo, debes vigilarlo, debes guardarlo, etc. Primer problema de los bancos, no
cobran las hipotecas. Segundo problema, no pueden utilizar para la venta las acciones que tienen. Y tercer problema, de algo de lo que se ha hablado poco, pero que ahora empieza a hablarse y vale la pena saberlo, los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los fondos que pertenecen a 11 o 12 países del mundo que son los más ricos en reservas de divisas. Hay 11 o 12 países en el mundo que nadan en la abundancia de divisas. ¿Y por qué nadan en la abundancia de divisas estos 11 o 12 países? Sencillamente por dos razones. Unos, porque son países de los llamados del petróleo. Y como ustedes saben, antes de que llegara la crisis, el petróleo subió extraordinariamente de precio. Si tú eres Kuwait, estás vendiendo el petróleo a $60 el barril y durante los 2 últimos años lo vendes a $160 el barril, haces un ahorro extraordinario. Los países del petróleo ahorraron muchísimas divisas. Y después hay otros países que no son estrictamente hablando del petróleo, pero que también tienen mucho ahorro de divisas. ¿Por qué? Porque son países que por tradición exportan mucho e importan poco.